Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elsa Fleiderer, nací en Venado Tuerto, en la zona rural, en el año 61. Desde muy chica me gustó mucho escuchar historias y leer historias, las historias que me contaban mis padres, los poemas, las canciones, los cuentos que me contaban mis abuelos, y esa biblioteca que estaba en el campo, que para mí fue una puerta que se abrió hacia el mundo. Después, en la adolescencia, en las bibliotecas populares, seguí buscando lo que eran mis intereses y comencé a escribir. Comencé con poesía, que era lo que más me resonaba, y poco a poco comencé a publicar. En esa época las revistas subterráneas eran un modo en que los adolescentes podíamos darnos a conocer, encontrarnos y trabajar juntos en esta inquietud que nos interesaba respecto a la literatura. No tuve una educación formal respecto a este interés, pero sí tuve un deseo permanente de escribir y de hacer conocer lo que escribía. De esa manera fui publicando en revistas, en diarios, columnas de opinión, en cada momento que me era accesible lograba publicar. Para mí era un gran beneplácito encontrar que lo que escribía interesaba o tenía repercusión. Ya de adulta publiqué 2 libros, uno El vecino, que fue publicado en el año 2010 y se reeditó en 2015. El vecino es una novela de ficción histórica que habla de la vida de los primeros pobladores de Venado Tuerto, entre los que estuvieron mis bisabuelos paternos. Y en diciembre de 2020 publiqué mi segundo libro, que se llama El punto negro y que tiene que ver con la identidad femenina. Bueno, nombrar a 5 autores que hayan influenciado mi vida es al menos un recorte difícil, pero voy a cumplir el pedido. Y el primer autor que quiero nombrar es Hermann Hesse. Es un autor que para mí fue muy importante. La primera obra que leí de él fue Siddhartha, cuando era adolescente. Siddhartha tenía un contenido filosófico que atraía mucho a los jóvenes porque Hermann Hesse cuestionaba la sociedad en la que vivía, eh, y a través de Siddhartha emprende una búsqueda de un camino de esencialidad, em, emparentado con el budismo, que en ese momento nos atrapaba mucho. Después de ese libro de Siddhartha leí eh, eh, el lobo estepario, Bajo las ruedas, El juego de Avalorios, de Mian. Todos los libros que llegaron a mí de Hermann Hesse fueron una escuela de cómo expresarse en forma sencilla, poética y poderosa. La segunda escritora que quiero nombrar, que para mí fue fundamental, fue Simone de Beauvoir. Aquí tengo 2 de sus textos. El segundo sexo, que está compuesto por 2 tomos, que significó la base conceptual para dar sustento a esa disconformidad que me habitaba como mujer en relación a lo que yo leía del mundo y cuáles eran los lugares adecuados, aceptados, correctos para las mujeres. Simone de Beauvoir nació en 1908 y su obra fue fundamental para lo que fue después el movimiento feminista, porque ella misma fue una luchadora que participó en todos los movimientos de emancipación de la mujer de su época,
y fue sentando precedentes que fueron importantísimos. También tengo de ella esta novela corta que se llama Una muerte muy dulce, donde habla de su mamá, de la muerte de su mamá, que es muy interesante. El tercer autor que voy a nombrar es para mí un autor incomparable. Me refiero a Juan Rulfo y a su obra Pedro Páramo, que aquí tengo en una edición económica. Juan Rulfo, con su experimentación narrativa, realmente abre caminos insólitos y sienta lo que es un precedente que después abriría la puerta para que otros autores se lanzasen y comenzara el boom latinoamericano. La cuarta autora, también una mujer, que me apasionó y me apasiona es Marguerite Duras. Esta fue la primera obra de ella que leí, El amante, y después de esta, El amante de la China del Norte, El arrebato de Lolbestein, que es una novela muy interesante. Y también tengo este libro de Marguerite Duras, que es un libro de entrevistas con una periodista quien habla de cómo ella ha construido su escritura y es importante tener un recurso de conocer la vida de los autores, como se trata en este caso un libro de entrevistas acerca de ella, porque Marguerite Duras tiene la singularidad de haber presentado una escritura donde lo femenino se ve plasmado con una ruptura, por eso ha sido objeto de estudio y sigue siéndolo. Y por último voy a nombrar a un autor que para mí es maravilloso también, me encanta su poesía, estoy hablando de Juan Gelman, una poesía muy fresca, muy íntima, muy fuerte. Voy a leer un pequeño texto, los 2 primeros párrafos de El amante, de Marguerite Duras. Un día, ya entrada en años, en el vestíbulo de un edificio público, un hombre se me acercó. Se dio a conocer y me dijo: la conozco desde siempre. Todo el mundo dice que usted, de joven, era hermosa. Me he acercado para decirle que, en mi opinión, la considero más hermosa ahora que en su juventud. Su rostro de muchacha me gustaba mucho menos que el de ahora, devastado. Pienso con frecuencia en esta imagen que solo yo sigo viendo y de la que nunca he hablado. Siempre está ahí en el mismo silencio deslumbrante. Es la que más me gusta de mí misma, aquella en la que me reconozco, en la que me fascino. Así nos introduce Marguerite a esta novela tan interesante que los invito a leer. Voy a leerles ahora un relato, un pequeño relato, un relato corto, no es un microrelato, es un relato corto, que se llama La costa de los esqueletos. Y dice así: todo paisaje físico se corresponde con un paisaje psíquico. Solo así se explica la fidelidad del viajero a su ruta cuando atraviesa sitios tan hostiles del planeta como este desierto en el que llevo una errancia interminable. Como un reptil apremiado por la sed, desde hace un tiempo impreciso, camino buscando el mar. Cada día, cuando al despertar agradezco sentir que estoy viva, mi mirada constata el entorno. Nunca es el mismo,
desde que recuerdo. Toneladas de arena mutan el lomo de esta ciénaga caliente, urdiendo para los novatos una trampa mortal. Nadie sabe que bajo esta coraza acarreo mis huesos. Nadie sabe cuánto hace que camino. Pero bajo este sol que deshidrata todo, he aprendido a vivir donde otros perdieron la fe. Aunque no me quiebre como estas piedras milenarias por el frío de la noche después del sol brutal del mediodía, mi sangre se espesa y corre más lenta y negra por las venas cada día. Y el corazón duele horrores en cada latido. Pero resisto, porque una sabiduría que me precede me dice que no he de morir, que hay almas beduinas que esperan el instante posterior al ocaso y arrojan sobre los errantes una húmeda litera de sueños que envuelven sus células y las regeneran bajo la luz de las estrellas. Cierro los ojos y pronto camino descalza junto al mar. En el sueño, su costa misteriosa se entiende con mis huesos. Bueno, para cerrar, contarles ahora que mi relación con la literatura sigue siendo siempre leer, en primer lugar. Después, específicamente, en este año estoy trabajando en un taller con el escritor Marcelo Escalona, que es un taller intensivo en el cual hay muchos trabajos que realizar, así que me captan allí capta mi energía. Y además, bueno, estoy todavía presentando el último libro, El Punto Negro, eh, de manera que siempre hay alguna actividad, alguna reunión, algún encuentro donde eh, es propicio a hablar de nuestros textos y bueno, ese es mi trabajo ahora. Los invito, si tienen ganas, de leer tanto sea El Vecino como El Punto Negro, y también decirles que soy receptiva de lo que ustedes quieran hacerme llegar. Así que agradezco a Isis por esta entrevista y los saludo a todos ustedes. Muchas gracias.